Vamos a leer la palabra del Señor, vamos a orar y vamos a estudiarla juntos. Dice así la palabra del Señor en Efesios capítulo 3, versículo de número 1. Por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Versículo 6. Que los gentiles son coherederos y miembros del cuerpo de Cristo, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo, dice Pablo, fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Versículo 13. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta tarde. Primero queremos presentarnos delante de ti pidiéndote perdón, sabiendo que hemos fallado, que necesitamos, Señor, de tu perdón para poder acomodar nuestros corazones a la verdad que vamos a estudiar. Te pedimos, Señor, que perdones nuestras faltas. Te pido que me ayudes, Señor, a través de tu Espíritu a poder predicar, a poder enseñar, a que podamos juntos ser exhortados de la manera que tú quieres, Señor, que esto suceda. Oramos, Señor, de que tu palabra pueda actuar en nuestros corazones, que nos pueda redarguir, que nos pueda convencer, que nos pueda, Señor, llevar a un entendimiento más profundo de tu persona, de la obra que has hecho en nosotros y por sobre todas las cosas, de las cosas que tenemos que cambiar para agradarte aún más en esta vida. Oramos, Señor, y pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Les decía, este es un pasaje largo, pero que tiene una temática, es como una especie de paréntesis. Es la segunda oración que vamos a ver de Pablo. La primera la estudiamos, ¿verdad? Cuando Pablo habla todo lo que dice en el capítulo 1 y en el versículo 15 dice que da gracias por los efesios para que tengan un mayor entendimiento, para que tengan un mayor conocimiento. Después viene todo este cuerpo de verdad de que somos salvos por gracia, de que es un regalo de Dios, que no por obras, sino para buenas obras. Pero luego llega a esta parte y Pablo, después de explicar el misterio, o comenzar, ¿verdad?, a explicar el misterio de que ahora los gentiles son solamente uno con los judíos formando la iglesia, comienza este capítulo 3. Y comienza con estas palabras. Dice, por esta causa. Por esta razón. Esas palabras nos dan la pauta porque continúa, él hace como un preámbulo antes de la oración propiamente dicha que va a comenzar en el versículo 14. En el versículo 14 dice, por esta causa doblo mis rodillas, oro ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, y ahí comienza la oración. Pero cuando Pablo anuncia estas palabras hace un paréntesis porque creo que tiene la necesidad de explicarle a quienes estaban leyendo un poco más de este misterio, ¿verdad? Y cuando hablamos de la palabra misterio, no es como la entendemos nosotros comúnmente. Cuando la palabra misterio aparece en la Biblia, ¿verdad?, es algo que no se había revelado antes y que hubiera sido imposible de haber sido conocido si no fuera que Dios se decidió a revelar.
Hoy normalmente un misterio, ¿verdad? Nosotros no entendemos, es algo que tú tienes que buscar, que tienes que investigar, pero que tú por tus propios medios puedes resolver. Esa es la idea del misterio. Pero en la Biblia no. En la Biblia un misterio es algo que es imposible de descubrir para el hombre, pero Dios decide revelarse. Y cuando miramos el texto, y lo miramos así grandemente, vemos que esa palabra misterio se aparece varias veces. Aparece en el versículo 3, en el versículo 4, en el versículo 5. Pablo lo explica en el versículo 6. Pero lo que Pablo está tratando centralmente, y es la idea que va a gobernar nuestro mensaje esta tarde, es el ministerio que Pablo tiene para con los gentiles. Yo no sé si todos tienen un boletín. Si no tienen un boletín, pueden levantar la mano. Ahí Renzo les puede pasar uno que en la parte de atrás tiene un pequeño bosquejo de lo que estamos hablando. Pero Pablo quiere saber cuál es su ministerio. ¿Qué significa la palabra ministerio primero? La palabra ministerio significa servicio. Es un servicio. Es el servicio que Pablo está haciendo en favor de Dios para con los gentiles. Y lo primero que entendemos es que este ministerio que él lo está haciendo es un ministerio que lo está haciendo desde la cárcel. Y mire esto, dice, por esta causa, versículo 1, yo, Pablo, identificándose, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. El versículo 2 marca un condicionante con la palabra sí, dándonos a entender de que él es esclavo, él es prisionero, pero solamente por aquellos que han creído el mensaje del Evangelio. Pablo llevaba un tiempo en la cárcel, de hecho esta epístola, la epístola de Efesios, ¿verdad? Es una de las epístolas carcelarias, así se llama. Es una de las cuales él escribió mientras estaba preso. Estaba preso injustamente. Si recuerdan, un par de semanas antes vimos en Hechos 27 que fue acusado por los judíos de meter a un gentil en el templo, Trófimo. Hechos capítulo 27, se armó un tremendo tumulto, fue llevado frente a las autoridades, estuvo frente a Festo, estuvo frente a otro gobernador, y al final él apela a César como ciudadano romano. Ahora con esa condición tiene que ser llevado y juzgado en Roma, y cuando él escribe estas cartas, él se encontraba preso, no en una cárcel, estaba en una casa atado a un soldado romano y podía escribir, pero él estaba preso, no estaba libre. Y algo que tenemos que ver y que nos va a ayudar mucho a nosotros en este tiempo es entender qué concepto tan grande Pablo tenía de la soberanía de Dios, de la doctrina bíblica de la soberanía de Dios. Porque Pablo dice, estoy prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. Estaba en la prisión no porque unos judíos lo hubieran acusado, no porque él hubiese hecho algo malo, no porque los romanos lo tuvieran cautivo. Él estaba preso porque Cristo quería que él estuviera ahí. En Romanos 12 se nos dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Nos encanta decir eso. Pero la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios para Pablo era que estuviera ¿qué? Que estuviera en la cárcel, que estuviera preso. Pablo vemos durante esta carta y durante todas estas epístolas, no lo vemos quejándose por su situación. No lo vemos diciéndole, Señor, ¿cómo yo puedo estar acá? Padre, yo que he plantado tantas iglesias, que he escrito tantas cartas de tu palabra, que he ministrado a tantas personas, que he llevado a tantas personas a que te conozcan. En ningún momento hay un atisbo, hay un sentimiento de recelo, de enojo, de cuestionamiento. Él simplemente dice, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús. Él entendía que estaba ahí, en esa circunstancia, en esa dificultad, porque Dios quería que estuviera ahí. Pablo entendía que estaba ahí con un propósito. Y ahí hay que pensar un poco en nosotros, ¿verdad? Cuando nos encontramos en alguna situación que no nos es favorable, que no nos gusta, que no nos agrada, ¿qué es lo primero que hacemos? ¿Nos quejamos o entendemos que estamos ahí? Porque Cristo quiere que estuviéramos ahí. Hermano, hay algo que tenemos que entender. Las circunstancias de tu vida no es lo que te afecta. Escúchame bien.
Las circunstancias de tu vida no es lo que te afecta. Es tu actitud a esas circunstancias lo que realmente afecta a tu persona. Porque tú puedes estar en la peor situación, pero si tienes la actitud correcta de entender que Cristo es el que está gobernando, controlando, de que es Dios el que está en el trono, de que Él es la roca firme como cantamos, entonces vamos a ver la circunstancia como que hay un Dios amoroso, un Dios permisivo, que nos tiene en esa situación con un propósito. Entonces hay que empezar a pensar cómo nos afectan las circunstancias. Porque todos somos presos de algo. Todos somos presos de algo, no se puede negar. Ahora, cuando entendemos que somos presos de Cristo y no de las circunstancias, ¿verdad? Es más fácil enfrentar los vaivenes de la vida. ¿Estamos bien solamente cuando las circunstancias se ven bien? ¿O estamos bien siempre porque sabemos que esas circunstancias no pueden definir lo que somos? Mire que cuando escribía esto y tipeaba y anotaba las notas me estaba predicando a mí mismo. Porque todos tenemos la tendencia de dejar que las circunstancias gobiernen cómo nos sentimos, cómo estamos, lo que decimos, lo que hacemos y lo que dejamos de hacer. Qué diferente es cuando nos vemos en la situación que nos encontramos, que Dios nos tiene ahí con un propósito. ¿Qué son lo que tus ojos ven cuando estás en esa situación que no es tan fácil? ¿Qué pasa cuando tienes un marido que no camina con el Señor? ¿Qué pasa cuando tienes una esposa que no quiere ir a la iglesia? ¿Qué pasa cuando tienes un hijo rebelde que se va alejando poco a poco del Señor? ¿Qué pasa cuando tienes un jefe en el trabajo que te trata mal? ¿Qué pasa cuando vas al doctor y tienes una enfermedad o una situación económica difícil? ¿Qué es lo que ves? ¿Ves las circunstancias, ves los problemas? ¿O ves a un Cristo amoroso que te amó con amor eterno e entrañable? Y para quien ha dicho en su palabra que a los que le aman todas las cosas le cooperan para bien. Pablo nos muestra aquí en este primer versículo de que él es prisionero, de que él está en cárcel, pero que él entiende por quién está en la cárcel. Y cuando empezamos a vivir la vida, mis hermanos, de esa manera, no solamente es más fácil llevar los vaivenes, los altos y los bajos, sino que entendemos que estamos viviendo por un propósito. Que en la situación donde estás, en el lugar donde Dios te tiene, en el país donde te tiene, en el trabajo donde te tiene, en la familia que te puso, si eres un creyente, estás ahí porque Cristo lo permitió. Y cuando vemos eso a la altura de la eternidad, hermanos, hace un mundo de diferencia. Tú puedes escoger hundirte en la situación, en la circunstancia, o levantar los ojos y mirás a Cristo. Tú puedes escoger seguir nadando en un mar turbulento o pararte sobre la roca firme que es el Señor. Y esto, hermanos, es algo que tenemos que entender. ¿Sabe por qué podemos tener tanta seguridad en eso? Porque nosotros creemos y afirmamos de que Dios es soberano. Es una palabra sola, pero que implica tanto. La soberanía de Dios implica que Él está en control, que no hay nada que pueda escapar de lo que Él dice que va a hacer y lo hace. Es que nada es al azar, la suerte no existe, el destino no existe, la mala fortuna no existe, es el obrar de Dios. Y si nosotros no tenemos un entendimiento correcto de lo que es la soberanía de Dios, podemos caer en el desencanto, en la desilusión. El viernes con los hombres terminamos el libro que estábamos estudiando, que se llama 12 hombres comunes y corrientes, que es un relato bíblico de los 12 apóstoles. Entonces estudiamos uno por mes, algunos hicimos doble y terminamos con Judas. Y estudiando el caso de Judas, ¿verdad?, nos dimos cuenta que aparte de que Judas era un avaro y que el amor al dinero es la raíz de todos los males, que lo que le pasó a Judas fue desilusión. Que él se desilusionó de las circunstancias. Él se desilusionó de ver que las cosas no estaban yendo como él pensaba que iban a estar. Y la desilusión, el no entender, ¿verdad?, de que las circunstancias son pasajeras y de que son controladas por Dios y que realmente está en control, fue lo que lo llevó a traicionar a nuestro Señor. Por eso, hermanos, es importantísimo
comprender que Dios es soberano. ¿Sabe lo que pasa con nosotros los cristianos? Como nosotros tenemos nuestro propio vocabulario, ¿verdad? Y nuestro léxico, porque es buenísimo, hermano, hermana, bendiciones, bendiciones. De hecho, entre paréntesis, yo siempre hago este chiste, pero es una realidad. Yo soy medio malo para los nombres, pero lo mejor de estar en la iglesia, que si digo hermano o hermana, no tengo que estar aprendiéndome los nombres. Pero nosotros tenemos, ¿verdad?, nuestro propio idioma. Y de repente palabras las usamos y ni siquiera pensamos en el significado y en el contenido que tiene. Cuando usted dice, yo creo que Dios es soberano, ¿really? ¿De verdad lo cree? Entonces, si usted cree que Dios es soberano, deje de quejarse con las circunstancias. Sea como Pablo, que está preso por causa de Dios. Y no es el tema porque nos iríamos, y lo vamos a estudiar el año que viene, cuando estudiemos, hagamos un repaso de las 10 doctrinas básicas de la fe cristiana. Pero traje un par de versículos que quiero compartir con ustedes que nos muestran hasta dónde llega la soberanía de Dios. Job capítulo 42, versículo 2. Ya terminando, ya le había pasado todo a Job. Ya Satanás lo había pedido para hostigarlo. Ya había perdido a sus hijos, había perdido sus pertenencias, había discutido con sus amigos. Recién había hasta discutido con Dios, ¿verdad? Que dice, antes de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y Job tiene esta confesión en el 42.2. Yo conozco a Dios, yo sé, yo estoy seguro que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Job entendió que Dios todo lo puede. ¿Sabe cuál es uno de los problemas grandes que tenemos nosotros? Es que creemos de la boca para afuera que Dios todo lo puede hacer. No, Dios todopoderoso. No, pero no va a cambiar a mi esposo. Ah, ¿no? Dios todopoderoso, pero no va a salvar mi matrimonio. No, Dios todopoderoso, pero no va a volver a traer a mi hijo a los caminos del Señor. Entonces estamos diciendo con la boca, pero no estamos creyendo con el corazón. Y si no pasa lo que nosotros querríamos que pasara, bueno... Nosotros oramos, nosotros clamamos y al final la última palabra lo tiene el Señor, porque Job dice, yo conozco que todo lo puede. Y cuando Él tiene algo en la mente, Él lo hace. Yo he sido acusado en el pasado de ser un poco testarudo, de cuando al pastor se le pone algo en la mente, lo terminamos haciendo. Y a veces es verdad. Pero mire lo que Dios dice, en su palabra, en Isaías 14:27. Porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado. ¿Y quién lo impedirá? Es que no solo que Job nos dice que conoce que todo lo puede, sino que Isaías nos dice Jehová de los ejércitos, este Dios todopoderoso, ¿verdad? Esa es la idea que viene detrás de los ejércitos, lo ha determinado. ¿Y quién lo impedirá? Es que va a pasar algo que pueda interponer el plan de Dios. Y quiero hacer un paréntesis acá, hermano, porque cuando nosotros evangelizamos, a veces tratamos, obviamente que no vamos a ir con el látigo, ¿verdad? Andar, ¿verdad? Se va al infierno y esto, aunque es verdad, ¿no? Hay que tener cuidado, hay que hacerlo con amor, pero hay que confrontar. Porque si usted cree que la persona va a rechazar al Señor por lo que usted le dijo, es que usted no cree que es Dios el que está acá transformando y cree que sus palabras realmente pueden tener algún poder. ¿Por qué voy con esto? Porque cuando Dios se determina algo, y lo vimos en Efesios cuando estudiamos que Dios nos predestinó desde antes de la fundación del mundo para ser salvos. Lo que Dios, Jehová de los ejércitos, ya determinó, nadie lo va a impedir. Isaías termina la frase y dice, y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Es que lo que Dios comenzó, por eso dice Filipenses capítulo 1, versículo 6, y el que comenzó la buena obra en vosotros, ¿qué va a hacer? ¿La va a dejar a medio terminar? La va a finalizar. Dios mediante voy a poder visitar mi país, si Dios quiere, en mayo del año que viene. Por ahí como el 19, por ahí en mayo voy a ir. Hace 22 años que no voy a mi país. Y lo primero que le dije a mi mamá, le dije, mamá, voy a ir. Y hay un edificio que queda enfrente al Palacio Legislativo, que desde que yo nací hasta que me fui de Uruguay, nunca lo terminaron. Siempre estaba por construir. Entonces veo y pienso, estos comenzaron pero no terminaron, ¿verdad? Y ojalá lo hayan construido, para eso les conté, les voy a mandar una foto. Pero aquí eso no pasa con Dios. Dice que Él lo que dice lo va a hacer, que nadie lo puede impedir. Y que la obra de usted crecer en el Señor es Él el que la hace.
No existe algo como nuestra voluntad. Obviamente que tenemos un cierto grado, y no vamos a entrar entre el libre albedrío y lo que Dios hace, porque no es la discusión. Obviamente que es usted el que escoge vivir una vida santa, ¿verdad? Pero detrás de todo lo que le pasa a usted, Dios está en control, porque si usted cree por un segundo de que hay algo que usted pueda hacer, que pueda tomar por sorpresa a Dios, es que usted no entiende del Dios que estás hablando. Porque Dios es un Dios, ¿verdad?, que lo que dice lo va a hacer. El mismo Isaías, un poco más adelante en el capítulo 43, dice, aún antes que hubiera día, yo era, y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Hermano, ¿entienden el Dios que tenía preso a Pablo? El Dios que está en control de nuestras vidas. Dice, antes de que hubiera un día, antes que existiera el día. Entre paréntesis, el tiempo es algo que Dios creó para que nosotros viviéramos en Él. Dios no vive en nuestro tiempo, Él vive afuera del tiempo. Porque Él lo creó, por eso Dios es. Él no tiene pasado, no tiene presente, no tiene futuro. Aún antes que hubiera día, yo era, dice. Y no hay quien de mi mano libre. Ay, mis hermanos, cuando el Señor dice, mía es la venganza, dice el Señor. Y a veces nosotros queremos hacer pagar a las personas que nos hacen algo a nosotros por nuestros propios medios. Lo mejor que puede hacer es entregarlo en oración al Señor. Porque mía es la venganza, dice el Señor. ¿Quién hay, dice Isaías, quien libre de mi mano? Lo que yo hago, ¿quién lo estorbará? Cuando nosotros avanzamos la obra de Dios predicando la palabra con fidelidad, dice Isaías mismo que la palabra de Dios nunca vuelve vacía y que siempre hace lo que Él la envió a hacer, nadie lo puede estorbar. Porque Él lo está diciendo. Déjeme leer este último pasaje. Se encuentra en el libro de Daniel. En Daniel capítulo 4, versículo 34 y 35, Daniel dice, mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, ¿se acuerdan del rey? Alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue de vuelta. ¿Se acuerdan que él estaba como loco, había comiendo hierba, estaba como un animal ahí, lo tenían ahí corriendo en el palacio? Alcé mis ojos al cielo, dice Nabucodonosor, y mi razón me fue de vuelta. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Y mire lo que somos nosotros delante del Señor. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Ese es el Dios que tenía preso a Pablo. Ese es el Dios que está gobernando tus circunstancias. La manera en que vemos y que reaccionamos a las circunstancias es mucho más importante que la circunstancia misma. Si todo lo que nosotros podemos ver es nuestra situación inmediata y el problema en que nos encontramos, entonces, hermanos, nuestras circunstancias nos están controlando. Quiero que piense conmigo. ¿Qué es lo que ven tus ojos cuando las cosas no están bien? ¿De quién eres prisionero? ¿Eres prisionero de Jesús? ¿Eres prisionero de un Dios todopoderoso y amoroso? ¿O eres prisionero de la circunstancia? Pablo era un preso de Cristo por causa de los gentiles. Y es lo que nos dice el versículo 1. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Pablo había sido llamado a un ministerio especial y particular. Ha sido llamado a alcanzar a esas personas que no habían nacido de la descendencia de Abraham físicamente. Eso le había llevado a ser apedreado, ser perseguido, ser golpeado, ser azotado. Una vez lo bajaron en un canasto para que se escapara. Habría sido apedreado casi hasta la muerte y ahora estaba en la cárcel. Y yo no sé ustedes, hermano, pero yo si fuera Pablo, yo hubiera pensado, pero ¿cómo puedo estar acá? ¿Cómo me puede, escuchó esta? ¿Alguna vez dijo esta? ¿Cómo me puede estar pasando esto a mí? ¿A mí? Yo. Pero si yo hago esto y esto y esto y no soy buen malo con... ¿Por qué a mí? Bueno, porque Dios lo está permitiendo y eso es parte del propósito divino.
Era parte de lo que se necesitaba para que él pudiera cumplir con su propósito, que era llevar el evangelio a los gentiles. Y les dice a los colosenses, que es una carta paralela a esta, Colosenses capítulo 1, versículo 24, Pablo dice: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. ¿Entienden lo que está diciendo acá? No solamente que está diciendo que él es prisionero de Cristo, que él entiende que Dios está en control, sino cuando leemos el pasaje de Colosenses, estaba en la misma prisión, estaba en la misma situación que cuando escribió la carta, dice: ahora me gozo, ahora tengo gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. ¡Wow! Entonces quiere decir que cuando yo estoy en una circunstancia difícil y entiendo que Dios está en control, ¿tengo que gozarme porque eso está cumpliendo el propósito de mi vida? Sí, es exactamente lo que significa. Significa que nosotros estamos por fuera de las circunstancias, porque lo que nos está pasando nos tiene que traer gozo. ¿Y sabe qué, hermanos? Entre nosotros, en una iglesia donde no hay problema, un cristiano que no tiene dificultad, que no tiene lucha, que no tiene problema para orar, que no pelea contra el pecado, que Satanás no lo tiene como un numerito así, le tira dardo, entonces ese no creo que sea realmente un creyente. Porque a veces nos olvidamos de que nosotros estamos en una guerra espiritual, de que tenemos un enemigo que no está contento que un grupo de los hijos de Dios se junte a estudiar su palabra, a que podamos ser edificados, a que podamos aprender para compartir con otros. Hermanos, a partir de ahora tenemos que ver los problemas de la vida y las circunstancias con gozo. Paréntesis sobre el paréntesis. Gozo no significa tener una sonrisa de lado a lado, ¿verdad? Porque cuando a uno le pasa algo malo no está muy contento, ¿verdad? Gozo no es eso. El gozo lo que es ese sentimiento interno que tiene el creyente de saber que está en la mano de un Dios amoroso, que nunca lo va a dejar, que nunca lo va a desamparar, que lo va a sostener con la diestra de su justicia. Otra vez vuelve el concepto de la soberanía. Entonces lo que vemos acá es que sí, hay que seguir el ejemplo de Pablo. Pablo, Dios le dio este ministerio especial desde la cárcel, desde un lugar en el cual estaba sufriendo. Él entendía que, como dijo, agregó en Colosenses, que el gozo de lo que él estaba padeciendo era para enardecer, para hacer crecer el reino. Y mis hermanos amados, nosotros no estamos sufriendo nada por el evangelio en este país. Porque si usted cree que sufrir es que nuestra hermana Londra tuvo un pequeño accidente y la 74 estaba tapada y demoramos más de lo normal en llegar a la iglesia, eso no es sufrir. Si usted cree que porque hace frío afuera, porque pasa frío de que se baja de su auto hasta que entra dentro del templo, eso no es sufrir. Hermano, sufrir es la gente que realmente es perseguida por el evangelio. Gente que arriesga su vida para poder escuchar la palabra de Dios. Ojalá algún día podamos traer a alguno, bueno, Hal sigue viniendo con nosotros, que es de la India. Ojalá algún día cuando lo venga a visitar alguna de sus familiares pueda venir y acompañarnos y nos traiga alguna foto de lo que son las iglesias en India. ¿Usted cree que tienen que preocuparse de estar abriendo las ventanas, de que hay aire acondicionado, de que hace calor, que hace frío, que los bancos están duros? Hermanos, se juntan en los techos de las casas al rayo del sol. Y la única Biblia que muchas veces tienen es la que el pastor tiene. Hermano, hoy tenemos una epidemia de Biblia. A mí a veces como pastor me da vergüenza la cantidad de Biblias que tengo y a veces pienso, y tanta gente que hay que no tiene la palabra del Señor. Entonces nosotros acá no sufrimos. Algún día va a llegar. Pero mientras tanto, lo que nosotros creemos sufrimiento, las circunstancias temporales de la vida, todo lo usa el Señor para engrandecer y para fortalecer su reino. Lo segundo que vemos es que Pablo tenía este ministerio que fue llamado, este servicio de revelar un misterio. Va a ser medio confundido. No es lo mismo ministerio que misterio. Ministerio es el servicio que daba, pero misterio es lo que él tiene que decir. Y él nos dice que este misterio, versículo 5,
en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas. Y en el 6 pasa a decirnos cuál es este misterio: que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. La gente del Antiguo Testamento tenía un entendimiento de que los gentiles también eran participantes de la gracia de Dios, que también eran receptores del amor de Dios. Por eso Dios le dice a Abraham en Génesis 12, y serán benditas en ti tu familia, no, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Pero una cosa es que sean benditas todas las familias de la tierra en él, otra cosa es que dentro del templo tengan un lugar donde van los prosélitos, el atrio o el patrio de los gentiles, y otra cosa es lo que el misterio que Pablo estaba revelando, de que ahora son un solo cuerpo, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. Les está diciendo esos judíos, esos gentiles que ustedes llamaban gentiles, ¿verdad? Incircuncisos. ¿Se acuerdan cuando estudiamos que incircuncisos era un insulto, ¿verdad? Como David le dice va a pelear contra Goliat. ¿Y quién es este incircunciso para hablar así de los escuadrones del Dios viviente? Los judíos miraban despectivamente. Había una barrera divisoria que Pablo ya había explicado en el capítulo 2, que había sido rota por Cristo, pero ahora procede a explicar con más claridad. Judíos y gentiles son iguales. Y eso para los judíos era difícil de entender. Uno de los primeros grandes problemas que existió en la iglesia primitiva, ¿cuál fue? Los judíos que decían que los creyentes gentiles, para ser verdaderamente cristianos, tenían que seguir las normas, tenían que mantener la ley, tenían que circuncidarse. Y ojo que ese concepto sigue hasta el día de hoy, ¿verdad? Hay mucha gente que cree que a través de la religión, de los ritos, de la costumbre, de la tradición, ¿verdad?, uno va a estar agradando a Dios cuando Dios demanda otra cosa de nosotros. En este tiempo, en esta dispensación, ¿verdad?, los judíos y los gentiles somos uno, y lo que Dios quiere es que tengamos una relación con Él. Este misterio, ¿verdad?, que Él revela, y este ministerio, valga la redundancia, ¿verdad?, dice el versículo 7, del cual yo, y está hablando del mismo, fui hecho ministro con el don de la gracia que me ha sido dado según la operación de su poder. Pablo era un administrador de la gracia de Dios. La gracia, cuando hablamos de gracia y veamos una persona, un creyente, ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente? Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia soy ¿qué? Soy salvo. Pero la gracia no es solamente para salvarnos. La gracia es para comunicarla. La gracia es para vivir. La gracia es lo que nos permite, la gracia de Dios, que aún siendo pecadores nos levantemos cada día, ¿verdad?, y tengamos una nueva oportunidad de servir al Señor. Pablo era un administrador. Fui hecho ministro por el don de la gracia que Dios me ha sido dado según la operación de su poder. Pero el ministerio de Pablo no solo desde la cárcel, no era para revelar este misterio de que ahora judíos y gentiles son una sola entidad, un solo cuerpo, que son iguales, sino que es un ministerio que a él lo reviste de humildad. Porque él no entendía cómo estaba, en la posición que estaba. En el versículo 8 dice, a mí, dice Pablo, ¿cómo se me va a dar esta gracia de compartir la buena nueva, de revelar este misterio? ¿Cómo se me da esta gracia de sufrir por Cristo? De que a través de las circunstancias de mi vida Dios me pueda usar. Dice en el versículo 8, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Qué interesante que Pablo diga, Pablo, yo que soy el más pequeño de todos los santos. Dígame que eso no es humildad. No era un hombre cualquiera. Ya era un hombre que dentro del judaísmo estaba en la élite de los pensadores, en la élite, probablemente estaría en el Sanedrín, probablemente, ¿verdad? Por eso se le dio cartas para perseguir. Era un avanzado, su currículum, su pedigrí que encontramos en Filipenses, era un hebreo de hebreos. Había sido circuncidado en el tiempo que tenía que ser circuncidado. Y una vez que recibe a Cristo, que Cristo se le aparece personalmente, y Él es el más pequeño de todos los santos.
Fue llamado directamente a su apostolado, a su ministerio, a su servicio por Cristo mismo en el camino a Damasco. Y él dice, a mí, que soy el más pequeño de todos los santos. Este ministerio lo revestía de humildad. Hermano, ¿se ha puesto a pensar lo pequeños que nosotros somos delante del Señor? El ministerio que Dios le dio a Pablo, entre paréntesis, es el mismo ministerio que nos dio a nosotros de compartir las buenas nuevas, de anunciar el Evangelio. ¿Cómo Pablo iba a decir, yo que soy el más pequeño, si yo era un perseguidor de la iglesia, yo pedía cartas para matar a tus hijos? Pero él consideraba un privilegio tremendo poder predicar el Evangelio. Su servicio era un privilegio que lo revestía de humildad. Lo ayudaba a ponerse en su lugar. Dice el versículo 9 para aclarar la idea, dice, y aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. A mí que soy el más pequeño de los santos, me fue dada la gracia de anunciar. ¿Usted entiende el privilegio que tenemos de poder predicar el Evangelio? Leí una cita de Carey, que es conocido como el padre mundial de las misiones. A los bautistas les encanta Carey. Dice que él le dijo al hijo un día, hijo, si el Rey de Reyes te llama a servir en el Evangelio, no te rebajes a ser un embajador del Rey de Inglaterra. Quiero conectar esto un poquito porque acá Pablo nos está diciendo que él fue hecho ministro, ¿verdad? Que fue llamado para poder compartir, para anunciar a los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. ¡Qué privilegio tan grande tenemos nosotros los creyentes de haber sido encomendados por Dios para este tesoro que tenemos en vasos de barro poder proclamarlo! Y yo pienso, padres, cuando pensamos en nuestros hijos, ¿qué es lo que queremos para ellos? ¿Qué es lo primero que pensamos? Que se case, que tenga una buena familia, que tenga un buen trabajo, que estudie en una buena universidad. No. Lo primero que tendríamos que pensar, si es hombre, ojalá el Señor lo llame al ministerio. Ojalá termine siendo pastor o misionero. Ojalá mi hija se case con un pastor, con un misionero, pueda servir a tiempo completo en la iglesia. ¡Qué privilegio más grande! Y de los que estamos acá, ¿por qué el Señor no puede poner y llamar a alguno de ustedes a servir a tiempo completo en el ministerio? ¿Por qué no nos puede llamar a ir de misionero quizá del país de donde vino? Porque se necesita alguien que predique la palabra. No hay un privilegio más grande que trabajar en la obra de Dios. Es un privilegio que Dios te llame a dejar todo lo que tienes para seguirle a Él. Y a los que vivimos en este país, que estamos acostumbrados a las comodidades, a veces no sé a cuánto nos gustaría que el Señor nos llamara a ser misioneros. Misionero a Hawái, vamos todos, ¿verdad? Pero ¿por qué no vamos misioneros allá al África? ¿Por qué no vamos de misionero a un lugar, a un país musulmán, donde le diste un tratado a la persona equivocada y te mataron? Pero es un privilegio que Dios te llame. Y fíjense que esto no es solamente para los misioneros, para los pastores, porque Cristo dijo, el que quiera ser mi discípulo, ¿qué tiene que hacer? Tiene que cargar su cruz y seguirme. Y Cristo dijo, el que pone la mano en el arado y mira para atrás no es apto de ser mi seguidor. Hermano, no hay un trabajo más hermoso, no hay un trabajo más desgastante, no hay una profesión más hermosa que la que Dios nos dio a cada uno de nosotros, de predicar el Evangelio de Cristo. Y es más, no hay una profesión en el mundo que pueda traer más gozo a la persona que la ejerce que predicar la palabra del Señor. Llevo unos cuantos años en el ministerio, antes no tenía todas estas cosas blancas por acá, ¿verdad? Y algunas que están apareciendo acá, ustedes son los culpables de este. Pero con los años que van pasando, yo tengo la oportunidad de mirar atrás, los años que Dios me ha permitido servirle, y ver cómo Dios ha usado a esta persona inútil para que personas llegaran a conocerlo. La semana pasada tuvimos unos invitados, tuvimos la acción de gracias, comimos bastante,
y vino una familia, Ibeliz, Giovanni y sus niños. Entonces yo estuve cuando la niña nació. Y Ibeliz le decía, hey, pastor, te cambió los pañales, porque yo era nuevecito y yo como que cambiando pañales me manejo, para que sepan, me manejo. Tengo mi experiencia. Te cambió la niña súper avergonzada. Yo decía, no. Pero empezamos a conversar y ellos venían y están yendo, ¿no? Dejaron la congregación con nosotros porque se mudaron. Y están sirviendo en otro lugar y sirviendo están. Yo estuve cuando ella recibió al Señor, yo la bauticé. Y cuando estábamos ahí conversando y me mira y me dice, pastor, quiero contarle algo. Quiero contarle que ahora estoy enseñando la escuela dominical de los niños. Y estoy enseñándole a los niños la palabra de Dios. Yo estaba listo para llorar como una niña, así como un marranito, listo para llorar, ¿verdad? Me aguanté, la abracé, contento, pero no pude dejar, ¿verdad?, de pensar en cómo eso, ¿verdad?, el Señor lo usa para animarlo a uno. Yo pensaba, ¿usted cree que los pastores estamos siempre contentos? Que nunca tenemos problemas, que nunca tenemos dificultad, que estamos siempre, uy, qué felices que estamos, no hay ningún problema, ¿verdad? No es así. Y a veces el Señor usa estas pequeñas cosas. ¿Y por qué traje la historia de esta hermana hermosa Ibeliz? Porque ese es el gozo del ministerio. El gozo del ministerio es poder, ¿cómo es? Ya, léanla rápido. El gozo del ministerio es poder ver cómo Dios lo usa para su gloria. Ahora, déjeme liquidar con esto o redondear la idea, porque esto es lo que el ministerio de Pablo, predicar el Evangelio. Y miren lo que dice el 10. El versículo 10 comienza con esta frase: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Ok, mire el propósito de la Iglesia, judíos y gentiles, un solo cuerpo. La multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. ¿Qué se nos viene a la idea cuando pensamos principados y potestades? En ángeles, ¿verdad? En diferentes estados de ángeles, ¿verdad? Cuando vimos que no tenemos lucha contra principados, contra potestades. Entonces la Iglesia está puesta por Dios para que la multiforme sabiduría de Dios, que se manifiesta de diferentes formas, ¿verdad? La palabra multiforme es la misma que aparece en 1 Pedro 4:10, sea dada a conocer por medio, a través de la Iglesia. Hermano, no hay más creyentes en este mundo porque la Iglesia no habla más. No hay más creyentes porque muchos en la Iglesia no hemos entendido el privilegio de haber sido llamados a dejar nuestra vida y servirle al Señor. Y lo que nos da ánimo, que todo esto fue conforme, versículo 11, al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Y lo último que quiero mencionar de este texto, versículo 13. El ministerio de Pablo es un ministerio para dar ánimo. Es un ministerio para dar ánimo. Entonces, después que le dice todo eso y antes de comenzar la oración, Pablo nos dice en el versículo 13: por lo cual, pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Yo creo que Pablo sabía que la gente que estaba leyendo tenía que estar preocupada por él. Tenía que estar preocupada por cómo estaba pasando. Por más que tuviera una casa, encarcelado, con un soldado romano ahí, no tendría que estarla pasando bien porque estaba privado de su libertad. Pero en medio de todo esto que les dice que tiene el ministerio para los gentiles, de que él es prisionero de Cristo, de que entiende el privilegio de haber sido llamado, de que ahora son uno en la iglesia, que en la iglesia los judíos y gentiles son uno, que es un ministerio que lo baña de humildad, que fue hecho para predicar las buenas nuevas, le dice: le pido que no desmaye. Pablo estaba para animar a los creyentes.
Aún desde la cárcel les anima a recordar que lo que él está pasando es para la gloria de Dios y para que éste sea predicado. ¿Cómo cambiaría la situación cuando hablamos con otras personas y en vez de quejarnos vemos las cosas como Pablo las vio? Hermano, cuando se arrima a usted un hermano que está a punto de desmayarse, ¿y eso que se están tambaleando así? Que viene el viento de la prueba y se nos cayó y hay que ir a buscarlo. De repente hay hermanos que están en esa situación, que se están desmayando. Y nosotros, en vez de agarrarlo firme y sostenerlo y animarlo y decirle, hermano, lo que te está pasando para la gloria de Dios. ¿Qué hacemos? Lo empujamos. Sí, tenés razón. Qué triste tu vida. Pero Pablo no hace eso. Pablo dice, le pido que no desmayen a causa de mis problemas. Y lo interesante de este ministerio, obviamente que se lo dio a Pablo. Pablo era uno de los apóstoles, ¿verdad? En ese momento tuvo un llamado especial a escribir la Escritura. Pero este ministerio, este servicio es el que tenemos todos nosotros. Estas cosas que Pablo ve acá, este ministerio desde la cárcel, estamos todos encarcelados por Cristo Jesús. Él es el que está en control, es el que nos colocó en cada circunstancia de nuestra vida. Y no solo eso, sino que este es un misterio, ¿verdad?, de que ahora somos un solo cuerpo, de que somos todos iguales en la iglesia. Judío, gentil, uruguayo, argentino, dominicano, chileno, peruano, colombiano, ecuatoriano, cubano, venezolano, no sé, ya no se me terminaron las combinaciones, puedo seguir. Pero entiende que en la iglesia somos todos uno. Somos todos uno. Dios no tiene preferencia, dice que Él no hace acepción de personas. No quiere más al pastor porque es pastor, ni lo quiere menos a usted porque solamente viene y está sentado estudiando la palabra. Eso es el misterio de la iglesia, de que ahora somos solo un cuerpo y que nos necesitamos todos. Esta parte la hemos hablado, la hemos conversado. Yo no sé qué parte del cuerpo de Cristo usted es, pero cada miembro es importante. Capaz que algunos son la cara, que todo el mundo los ve. Capaz que algunos son los dedos de los pies, que nadie los ve. Están siempre tapados, siempre cubiertos. Capaz que en el verano solamente un poquito de sol, pero siempre están ahí. Pero usted sabía que si no tuviéramos dedos en los pies, el cuerpo se cae porque no podemos estar de pie y no podemos parar, no podemos caminar. A veces pensamos, ¿verdad?, que no somos importantes dentro de la iglesia porque, yo soy esta parte del cuerpo. Todo es importante. Y ahora es uno y tiene que estar listo para servir. Vemos también que el ministerio de Pablo, el haber sido llamados, nos tiene que revestir de humildad. Cuando entendemos cuál era nuestra condición, cuando entendemos de dónde Dios nos sacó, no tiene que haber una pizca de orgullo en nosotros. A veces se nos llama a los cristianos, ustedes son soberbios porque ustedes creen que son los únicos que van a ir al cielo. Y yo digo, no, los que van a ir al cielo, todos los que creen en Cristo. No, pero ustedes son muy orgullosos porque ustedes se creen que tienen la única verdad. Bueno, ahí me agarraron, sí, porque nosotros tenemos la única verdad que es la palabra del Señor. Entonces, cuando nosotros creemos, cuando nosotros entendemos esto, de que nos tiene que revestir de humildad, porque si bien la poseemos la palabra del Señor, si no la estudiamos, si no la aplicamos, si no la vivimos, no sirve de absolutamente nada. De nada le sirve tener un auto nuevecito de paquete, dijera don Francisco, estacionado enfrente a su casa, ¿verdad?, si no lo usa nunca. A veces siento que nosotros con la palabra del Señor es lo mismo. Buscamos solución a nuestros problemas, buscamos definiciones en nuestra vida, buscamos consejo de cómo guiarnos en lugares donde no tenemos que buscar, cuando tenemos todo el consejo de Dios acá. ¿Quieres saber qué creemos en esta iglesia? Yo creo con todo mi corazón que no hay una sola pregunta que usted se pueda hacer que este libro no tenga respuesta. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. No contiene la palabra de Dios, es la palabra de Dios. Cuando habla, Dios habla. Y cuando vemos lo que Dios ha hecho, que lo vimos en este pasaje en Efesios un poquito más atrás, incluso tiene que llevarnos a la humildad. Tenemos este mensaje para compartir, tenemos este ministerio de animarnos los unos a los otros. Y déjeme terminar con esta idea.
Porque creo que la idea de estar preso en Cristo nos puede ayudar mucho en estos tiempos. En tus aflicciones, ¿te animas o te desanimas? En tus problemas, ¿te animas o te desanimas? Porque si te desanimas estás dejando que las circunstancias te controlen y no entiendes quién está detrás de las circunstancias. ¿Y sabe por qué creo que esta idea del Pablo prisionero gobierna el resto del texto? Porque lo que nosotros hagamos en el servicio, en la iglesia, va a estar claramente marcado por cómo reaccionemos frente a las adversidades. Porque si yo tengo un problema y soy yo el que me estoy desmayando, ¿cómo voy a ayudar a mi hermano que se está desmayando también? Si yo tengo un problema y me creo que me siento tan orgulloso de mí mismo, de que no entiendo cómo yo puedo estar pasando por esto, ¿dónde está la humildad que el servicio a Cristo me tiene que traer? Si yo estoy tan preocupado de mis aflicciones, no me voy a dar cuenta que independiente de lo que pase, aparte de que Dios está en control, no es más terrible que lo que le va a pasar a la persona a la cual Dios me mandó a hablarle las buenas nuevas, las inescrutables glorias de su gracia, la multiforme sabiduría de Dios. Porque esa persona tiene un destino claro y marcado. Y lo mío es temporal. Y con un propósito. Y controlado por Dios. Y que me puede llegar a dar gozo si lo entiendo bien. Pero la persona que no tiene a Cristo, a la cual yo no le hablo porque estoy ocupado de mis problemas domésticos, va a pasar la eternidad en el infierno. Y eso nos tiene que llevar a pensar, hermano, en cómo estamos en el departamento de hablarle a las personas del Evangelio. ¿Cuándo fue la última vez que le hablaste a Cristo de alguien? A alguien de Cristo, perdón. ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste, mira lo que la Biblia dice? La Biblia dice que los que no creyeron en Él, los que no le recibieron, no pueden ser hijos de Dios. Que la única manera de tener una relación personal con Él y asegurar todas las promesas que están en la Biblia es si tienes y le has recibido a Cristo como Señor y Salvador. Que uno no es salvo por venir a una iglesia, uno no es salvo por diezmar, por ofrendar, por cantar, por predicar, por poner las diapositivas, por traducir, por preparar el café. Uno no es salvo por eso. Uno es salvo porque cree que Cristo murió y resucitó al tercer día y que todos los que creen en eso tienen vida eterna, dice el Señor. ¿Y sabe cuál es el gran problema de la iglesia hoy en día? Es que parece que estamos en un búnker. ¿Sabe lo que es un búnker, verdad? Donde se meten ahí en la guerra. Estamos acá en 4 paredes. Nos estamos protegiendo de todo. Hermano, vamos a pasar la eternidad juntos. Hay que salir a buscar a la gente que no tiene a Cristo. Tenemos que hablar con aquellos que Dios pone en nuestro camino. Puede ser en nuestra escuela, puede ser en nuestro trabajo, puede ser en nuestra familia. Puede ser en el supermercado, puede ser en Home Depot, en Lowe's, donde quiera ir. Pero hable. Usted entiende que si usted no habla, Dios se va a enojar un día tanto que va a hacer que las piedras hablen. Nosotros somos los que tenemos la llave y por más si es Dios el que hace la obra, Él pide nosotros que hablemos. Y ojalá este mensaje traiga convicción a su corazón como trajo al mío. Porque cuando su pastor preparaba esto decía, como que yo a veces estoy más preso de la circunstancia y no entiendo que estoy acá porque el Señor me puso acá. ¿Verdad? Pero también viendo el fin de este misterio, de este ministerio, de predicar el Evangelio, bueno, ¿qué pasó? ¿Cómo está el pastor en el departamento de ir y predicar el Evangelio? Porque mire que el llamado es para mí también, No se crea que lo mío es venir a enseñar la Biblia. Yo tengo el mismo llamado de ustedes, de ir y hablar con la gente que no conoce a Cristo y predicar el Evangelio. Y si no le has hablado a nadie de Cristo por el último tiempo, bueno, preocúpate, hermano, porque estás perdiendo tiempo. Y una de las pocas cosas que jamás se pueden recuperar en esta tierra, ¿sabe lo que es? El tiempo. Por eso Pablo dice que tenemos que redimir el tiempo, tenemos que usarlo bien. Ojalá esta mañana la historia o este pequeño paréntesis que Pablo, esta tarde, este pequeño paréntesis que Pablo ha hecho acá nos haga recordar que somos prisioneros de Él. Que eso nos tiene que llevar a predicar el Evangelio, que tenemos que revestirnos de humildad. Que el ser presos de Él va a incluir, ¿sabe qué? Animar a los demás. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias en esta tarde. Gracias por tu palabra, que es viva, eficaz y más cortante que espada de 2 filos.
Gracias, Señor, porque tenemos la oportunidad, Señor, de ver cómo tú nos has llamado, tú nos has equipado. Tú nos has dado este ministerio, Señor. Si bien se lo diste de una forma específica al apóstol Pablo, hoy lo tenemos nosotros también. De reconocer que nuestra condición, de ser esclavos tuyos, de estar en cadenas por ti, de sufrir por ti, es porque tú quieres mostrar tu gloria a través de nuestro sufrimiento. Ayúdanos, Señor, a entender que no importa lo que la vida nos llegara a tirar, tú estás en control. Y que de la misma manera que José le dijo a sus hermanos que lo que habían pensado para mal, Dios lo usó para bien, quizás las cosas que nosotros creemos que son malas, y no quizás tú las vas a usar para nuestro bien. Ayúdanos, Señor, a comprender cuál es el verdadero ministerio que tu iglesia tiene. Estamos acá para proclamar la multiforme sabiduría tuya, Padre. Para hablar con nuestras bocas, Señor, las verdades del Evangelio. Para ser tus instrumentos en tu plan de redimir a tus escogidos. Quédate con nosotros, Señor, en lo que queda del servicio y oramos y pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.